La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres.
Así que yo voy a compartir un poco de la historia de Israel. Creo que durante esta semana me van a tener que aguantar un ratito, ¿verdad? Vamos a compartir todos los días, según me dijo nuestro hermano. Tengo que estar aquí presente con ustedes y voy a compartir con ustedes. Así que voy a comenzar esta noche con un poco de la historia para ubicarnos de qué y para qué se hizo el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero antes, obviamente, voy a hacer una pequeña oración con ustedes, dándole gracias a nuestro Creador. Quiero leer estos versículos, capítulo 7 del libro de Segunda de Crónicas. Y al octavo día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. O sea que aquí hubieron 14 días de fiesta. ¿Qué estaba haciendo aquí el rey Salomón? Dice que el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Eterno Yahvé había mostrado a David, a Salomón y a todo su pueblo Israel. ¿Qué había sucedido según este relato? Habían terminado de construir el templo. Algo semejante puede invadir la alegría de nosotros esta noche, ¿verdad? Porque ustedes han construido otra etapa más de este lugar que ustedes santifican para eso. Y eso es de alegría y de mucho gozo. Pero quiero decirles una cosa, la coincidencia no es tan poquita, es mucha. Acabamos de terminar el 7º mes del calendario hebreo, que es la fiesta donde celebramos las cabañas, los Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, también es conocida de esa manera. Y eso se celebra durante 7 días, y el octavo es la fiesta del octavo día, se le llama fiesta de el reino permanente del Padre. Pero Salomón prolongó otros 7 días esa fiesta, por alegría que habían terminado el templo. Así que por eso ese día terminaron hasta el 23 del 7º mes. Pero todas las fiestas terminaban el día 21 del mes, comenzando el 15 y terminaba el 21. Ellos prolongaron un tiempo más de fiesta. Yo espero que ustedes se alegren mucho y que este edificio que ustedes dedican, esta casa de oración y de enseñanza, la puedan explotar grandemente y la tengan como un referente de sus vidas. Elohim mío y Elohim de mis padres, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Elohim y Padre de su majestad Yeshua, el Mesías, el Redentor y Salvador de su pueblo Israel y de toda la humanidad. Hoy es una noche de mucho gozo en esta Rey de Reyes, como se llama esta Kehilá. Este grupo que pertenece a la gran Kehilá, que no me cabe duda, Elohim, que tú los iluminas y los llevas por el camino que mejor te parece a ti para el encuentro final contigo. Amparado en el amor de nuestro Maestro y amparado, Elohim, en que tu Ruach, que tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh se esparce por toda la humanidad, saco de mi corazón estas palabras y bendigo esta comunidad, bendigo esta congregación, a los grandes, a los pequeños, a los ancianos, a los jóvenes, a los varones adultos y a las mujeres adultas, a los esposos y esposas. Y bendigo, Padre Elohim, desde lo más profundo de mi corazón, con la bendición de lo alto, a mi hermano también que lidera esta congregación. Yevarejeja y beish bereja, Yael yihue panaileja bijuneja, Isai yihue panaileja beyasen leja shalom. Que Yihue los bendiga y los guarde. Yihue haga resplandecer su espíritu sobre cada uno de todos nosotros. Yihue ponga en paz en sus corazones. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y Él nos bendecirá. Shalom. Shalom. Tenga la bondad de sentarse. ¿Ya pueden sentarse los hermanos? Usted me dijo, téngalos parados todo el tiempo que puedan. Ayuda. Que con el micrófono y esto no puedo abrirla, así la tengo destapada. Bien, hermanos.
Yo ya me malacostumbré, fíjense que no puedo enseñar sin hacer una presentación, así que puse un poco en incomodidad a nuestros hermanos ahí, pero me parece que es más fácil transmitirles a ustedes algunos versículos y algunas aseveraciones que voy a hacer esta noche. Y es mejor que los vean, ¿verdad? Y que gráficamente podamos transmitir. Lo que voy a hablar probablemente sea el conocimiento de ustedes, en algún momento que lo hayan estudiado. Voy a intentar transmitir la óptica hebrea de todo esto que estamos hablando. Y por favor, cualquier cosa que ustedes tengan alguna duda de lo que haya mencionado yo, no duden en acercarse a mi hermano. Y si él lo permite, o si él no lo puede decir de alguna manera a ustedes, ampliar o cualquier duda que tengan, no dude, mi hermano, estoy a sus órdenes para en un futuro cualquier cosa, ¿verdad? Así es que vamos a hablar del pueblo de Israel. Y hablar del pueblo de Israel es hablar un poco de su historia y la promesa que nuestro Elohim hizo sobre el pueblo de Israel. Porque una vez se pregunta por qué el pueblo de Israel es tan sufrido, es tan atacado, y la respuesta hasta se vuelve mecánica y lógica: es que es el pueblo del Señor y tiene que estar atacado, porque el diablo o el contrario quiere detenerlo. Pero si somos el pueblo de Elohim, ¿por qué Hasatán, como nosotros le conocemos, o el diablo, Satanás, va a tener más fuerza que el pueblo de Israel? ¿Saben que el actual pueblo de Israel, Judá, que tiene su sede ahora en lo que nosotros identificamos como Israel en la actualidad, no puede hacer muchas cosas que ellos quisieran hacer? Me comentaba un amigo en Israel, me dijo: fíjense que nosotros tenemos el proyecto de endulzar el Mar Muerto. El Mar Muerto se llama porque tiene mucha concentración de sal y no hay posibilidad de vida ahí. Entonces dice: ¿y cuál es la solución? Traerle del mar vivo, que está al otro lado, hacer un gran canal y llevarlo a la otra punta. ¿Y qué los detiene? Les digo yo, porque eso le va a dar mucho desarrollo a Israel de esa parte del Estado de Israel. ¿Y cuál es el problema? El problema son los que nos rodean, no nos dejan. Porque para eso tenemos que pasar parte del territorio que está en disputa, parte del territorio que está dentro de la franja que dijeron: hasta aquí va a llegar Israel. Pero eso me lleva a pensar en un problema, que ¿quién es el hombre para delimitar aquel que dijo que el pueblo de Israel se iba a extender hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste? Iba a llegar hasta aquí a El Salvador inclusive. ¿Quién es el hombre para detener eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué tenemos que pedir permiso para hacerlo? Hay elementos entonces que nos hacen falta. Y ya a mí se me mordía así la lengua queriéndole decir: lo que te falta es Yeshua HaMashiach para tener esa fuerza. Y sin ofender a mis hermanos, ¿verdad? Porque el problema de nosotros es que el Israel actual estamos divididos. Un gran sector de Israel cree que el Mesías es Yeshua, y otro sector de Israel, llamado Judá, o el judaísmo actual, o el judaísmo conservador, o el judaísmo ortodoxo, no cree que Yeshua es el Mesías. Usted me dijo al principio que era parte de Israel, ¿sí? ¿Amén? ¿Y usted cree en Yeshua como su Salvador? Muy bien, entonces ellos no lo creen. Tenemos una tarea importantísima que hacer, y es que ellos conozcan a Yeshua. Es una tarea importante, pero para conocer a Yeshua tenemos que también conocer el pueblo de Israel, cómo estaba planteado un plan que el Creador tenía y que es una estrategia de Él, y que yo voy a intentar irles aclarando durante estos 3, 4 días que vamos a estar, o 5, que vamos a estar juntos. ¿Okay? Entonces esta va a ser la primera de las clases. Vamos a esta la vamos a obviar porque esta es de otra clase. Ok, vamos a empezar a ver un poco cómo comienza toda esta historia. Bueno, esta es la abreviatura para poner el Yud Het Vav Het, ¿verdad? Que es el nombre de nuestro Creador, Yihweh.
Yehú inicia su proyecto. ¿Dónde inicia ese proyecto? Este proyecto lo llamamos el proyecto hombre, porque el Eterno creó allá con Adán, varón y hembra los creó. Ahí empieza toda la historia nuestra, ¿sí? En esta historia, aquí no hay Israel, aquí no hay Palestina, aquí no hay Edom, aquí no hay nada, aquí está Adán. Y todos somos descendientes de Adán, ¿verdad? Muy bien, de ahí venimos. Luego, Adán tuvo un hijo que se llama Enoch. Enoch le siguió Noé. Todos conocemos la historia de Noé y todos saben que Enoch fue alguien que siguió los pasos de su padre Adán y que conservó la instrucción del principio desde Adán. Noé pasó ¿cómo se llama? El relevo a Sem. Y Sem conoció a alguien que todos nosotros manejamos muy bien, llamado Abraham. Abraham, según la historia de nuestro pueblo Israel, estudiaba en las yeshivas o en las escuelas de Sem. ¿Ya? De tal manera que Abraham pudo, de alguna manera, se le encendió el foquito y siendo hijo de un idólatra, siendo hijo de alguien que se dedicaba a hacer ídolos, uno dice que Abraham iba caminando por ahí, de repente se le encendió el foco y dice, no, esto no es así. Ustedes sabían que nuestro padre Abraham en algún momento fue idólatra. Él hacía dioses, él vendía dioses, y él respetaba a Nimrod como el dios del momento. Pero es que él no sabía. Pues lo empezó a saber porque él conoció por Sem. Este hombre Sem, de acuerdo a la historia de nuestro pueblo Israel, es el sacerdote de Melquisedec, a quien Abraham le entregó sus diezmos después de haber vencido a las 5 naciones de ese tiempo, que se llamaban ¿cómo? Sodoma y Gomorra. Ahí se resumen, ¿verdad? Entonces, esto es para que le vean dónde nace la idea de Abraham. Y Abraham dice, estos no son dioses, ¿qué pasa? Cuenta la historia que a Abraham lo habían dejado. Y cuando hablo de cuenta la historia, le estoy hablando de las leyendas que el pueblo de Israel tiene paralelas a las escrituras. ¿Ya? Es decir, de alguna manera había que enseñarle a los niños de cómo venía la historia. O sea que, aunque eso no sea palabra directa del Eterno, nos sirve para entender algunas cosas de las escrituras. Y eso es importante saberlo. Pues bien, resulta que Abraham cuidaba la tienda de ídolos de su padre. Y su padre le dijo, bueno, aquí están las ofrendas y las comidas de este Dios. Esta es la comida de este Dios, esta es la otra comida del otro Dios, esta es la del otro y esta es la del otro. Y así estaba un Dios frente al otro, en la tienda. Porque la gente llegaba y compraba su Dios. En aquellos tiempos de Nimrod. Y le iban a poner su candelita y le hacían sus oraciones a esos dioses extraños. Y Abraham dice, no, la verdad es que le trae comida. Pues se enoja porque él escucha la voz del Creador y le dijo, sal y se te dirá. Y empieza a quebrar estos dioses, enojado, y los quiebra. Cuando llega el papá le dice, ¿qué te pasa? Estás arruinando el negocio, mi hijo. Y usted sabe cómo es toda la gente del Medio Oriente, con mucho negocio de por medio. No, papá, yo no hice nada, le dijo Abraham. Lo que pasa es de que tú le trajiste a él carne con leche y a él solo verduras. Y este Dios le dijo al otro, dame de tu carne. Le dijo, no, le dice, esta es tu comida. No, pues entonces, y se empezaron a pelear. Y él le pegó al otro y se quebró. Y el otro le pegó al otro y se quebró. Total, aquí todos se pelearon por la comida. Mentira, ¿cómo vas a creer si este no se mueve, ni habla, ni nada? Y a ver si, ¿cómo me decís que es Dios? Le dijo. No son dioses, le dijo. Así es que, ¿sabes qué, padre? Arregla tus maletas, que mi Dios me ha hablado. Y dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y para dónde me voy? Sal y se te dirá. Y allí comienza la historia de nuestro padre Abraham a deambular por diferentes lugares. Y se va hacia una tierra que le prometen dársela. Y ahí comienza Abraham a agradar al Eterno.
¿Cuántos saben que Abraham pasó 10 pruebas para convertirse en el hombre que le agradaba al Eterno? Nosotros a veces no queremos ni pasar ni una, ni la mitad. Pero somos hijos de Abraham. Así que de alguna manera tendremos que ser filtrados o probados en algún momento. Así que eso que no nos asuste, que nos alegre. Pero ahí está, y ahí comienza la historia bíblica que nos ocupa siempre a nosotros. ¿Por qué? Porque Abraham vino y se casó con una señora que la Biblia la describe como una mujer muy bella, llamada Sara, y procrearon un hijo que costó mucho que naciera, ¿verdad? Isaac, el hijo de la promesa. Se llama Isaac porque se llama risa, si eso quiere decir Isaac, risa porque se rió, dice. Muy bien, porque no creyeron quizás en la promesa, que siendo y habiendo perdido ya su costumbre de menstruar, Sara le iba a nacer un hijo, y así fue. Pero bueno, esa historia yo sé que ustedes la conocen muy bien. Isaac se casa con Rebeca, tienen el mismo problema, pero logran tener un par de hijos que todos conocemos como Esaú y Jacob. Esaú toma su camino y se va, y forma un pueblo llamado los Edomitas, que van a ver después más adelante en un mapa como aparecen por ahí. Bien, Jacob toma a estas esposas de en medio de la tierra de Padán Aram como siervas y esposas, de las cuales procrea los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son, de parte de Lea, Rubén, Simón, Leví y Judá. De parte de Bilha, Dan y Neftalí. De parte de Silpa, Gad y Aser. Y de Raquel, de ahí sigue porque va que en el orden, de ahí nacen Isaac y Zabulón, en el orden que le fueron apareciendo, es en el orden que nacieron. Y aquí quiero que noten algo. Voy a regresar para que noten esto. Muy bien, ¿cuál es el primer hijo? Rubén, Simeón, Leví y Judá es el hijo número 4. Judá no es ni siquiera primogénito. Y este dato se los paso porque va a tomar una importancia más adelante, ¿verdad? Judá no es primogénito, pero tiene una preponderancia dentro del pueblo de Israel importantísima. Bueno, Dan, Neftalí, luego nace Gad y Aser, luego Isahar, Zabulón y José y Benjamín. Que estos dos hijos son de Rachel, a la que le llamaban la esposa amada. Muy bien, la que murió camino a Efrata. ¿Ok? Estos son los 12 hijos de Israel. Y ahí les subrayo José. ¿Qué pasa con José? ¿Por qué les subrayo José? Porque todos conocemos la historia de Egipto, ¿verdad? Y cómo José, impulsado por sus hermanos, exceptuando a Benjamín, es empujado hacia Egipto. Es empujado hacia Egipto con razones proféticas que después él declara, ¿verdad? Cuando los perdona, le dice: no, hermanos, no tengan pena, esto lo hizo el Eterno porque habría que salvarse. Había que salvarlo yo en esta hambruna que teníamos en este momento. Así que ahora vénganse a Egipto, quédense a Egipto. Pero para todo eso pasó un proceso. O sea que José es una parte importantísima dentro del pueblo de Israel. Con esto no estoy yo minimizando la importancia de los demás, ¿ya? Pero ¿cuál es el papel preponderante de José? Fíjense que ya les mencioné dos cosas. Una, que Judá es el cuarto hijo de las 12 tribus de Israel y que tiene un papel preponderante, y que José también es el primogénito de Rachel y tiene un papel preponderante en las Escrituras. Ya lo vamos a ver cuál es. Bueno, así queda conformado el pueblo de Israel: Judá, Rubén, Leví, Simeón, José, Dan, Benjamín, Aser, Isahar, Neftalí, Zabulón, Gad, 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se empiezan a llamar las 12 tribus de Israel? Porque aquí, antes de esto, se llamaban los hijos de Jacob. Se comienzan a llamar hijos de Israel hasta que después que Jacob pelea con el ángel y gana ese título, lo cual, anote si le gusta anotar, el título de Israel no pertenece a una etnia. ¿Qué significa una etnia?
pueblo, claro, pertenecer a una raza, pertenecer a un pueblo o pertenecer específicamente a un grupo determinado. Los asiáticos son una etnia, los mayas son, digamos, son de la etnia de acá, los latinos, somos étnicos, ¿verdad? Es decir, pertenecemos a un grupo o una raza. ¿Por qué les estoy afirmando que ser israelita no es pertenecer a una raza, sino que es una calidad espiritual? Simplemente lea la historia de Jacob. Él se llamaba Jacob, hijo de Abraham. Ya que en hebreo diríamos Jacob ben Abraham. Ahí no habían apellidos. ¿Ya? Ahí se llamaba Jacob ben Abraham. Y de ahí sale la costumbre de nosotros que profesamos la fe israelita, obviamente la fe de Yeshua. Nos acostumbramos a decir Moshe ben Yosef, por ejemplo. Yo me acostumbro a identificarme. ¿Por qué? Soy hijo de mi padre, se llama José. Yo soy Moisés, Moshe ben Yosef. Así que todos estos hijos eran ben Jacob, pero después son conocidos como ¿qué? Como los hijos de Israel, pero después de la pelea. Y cuando dice, no te suelto si no me bendices. Está bien, al final le dice, ¿y cuál es la gran bendición que le dan? Ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás más Israel, porque has combatido con el ángel de Yahweh y has ganado, le has arrancado, te has hecho uno con él. Así que hoy tú y yo vamos de la mano, por ti corre la promesa, Jacob le dice. Ah, una promesa. ¿Cuál promesa? La de crearte una tierra, la de crearte un pueblo, la de crearte una bendición para las naciones. ¿Para qué entonces el objetivo de crear a un Israel? Para bendecir a las naciones. ¿Con qué bendición? ¿Con qué bendición íbamos a bendecir a las naciones? Llevándoles la Torá. ¿Qué es la Torá? La instrucción que perdimos desde el principio y que Abraham había comenzado a recuperar y que Abraham recuperó. Entonces empieza un proceso. Este proceso, como todo hijo, como dice el libro de Gálatas, cuando tú estás bajo la tutela sos tratado como un siervo, pero cuando ya creces y entiendes y sabes cómo hacerlo, serás tratado como hijo. Jacob había alcanzado el nivel de hijo del Eterno y le habían dado la bendición de Israel, pero estos 12 hijos no garantizaban eso, había que pulirlos. Y ellos tenían un problema, como no se entiende todo desde el principio. Un día se levanta nuestro querido José, ben Jacob, y les digo, yo he soñado que ustedes se postran ante mí como que yo soy el rey. Ah, no hombre, le dijeron nosotros. ¿Con qué esas tenemos? Principalmente un señor llamado Judá. Judá. Mira, padre, y aquí aquel ya quiere quitarme el puesto. Tú has dicho que nuestro pueblo, yo seré el rey. De hecho, así dice cuando él los bendijo. Las bendiciones, antes de morir Jacob, ven para acá, Neftalí, ven para acá, y a cada uno le iba dando su bendición en el libro 48 y 49 de Génesis. Y a Judá le llamó, tú serás rey, y tú serás el que gobierne, en ti entrego el cetro, y tú lo entregarás hasta que venga Shilo, le dice. Ven porque todo el pueblo de Israel canta que venga Shilo. Porque entonces va a entregar el cetro Judá a Shilo. ¿Quién es Shilo? Shilo es el Mesías, el Rey de Reyes. Muy bien, entonces Judá estaba con la idea de que él va a ser el Rey de Israel. Y de repente le sale su hermanito que soñaba que él era el rey. ¿Qué creen que pasó? Vendámoslo. Y otro decía, sí, mejor no, vendámoslo en vez de matarlo. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Por eso no me detengo tanto. Pero ven de dónde sale el celo. Ahora ya tenemos doble problema. Porque este pueblo, que es hijo de Jacob,
que es hijo de Abraham, que había recibido la instrucción de Sem, Sem de Enoc, Enoc de Adán. Ellos la instrucción que le habían pasado era, mira, hay que regresar a ser el hombre perfecto. A ver qué características tenía el hombre perfecto Adán. Dos características fundamentales. Una, no había pecado. Y por lo tanto, si no hay pecado, no hay muerte. Por lo tanto, él era ¿qué? Eterno. Fuimos programados para ser eternos. ¿Quién nos dijo que nos íbamos a morir? Nos dijo nuestra transgresión. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la instrucción que venía era, desde Adán hasta Abraham, cómo íbamos a regresar a la calidad de no morirnos, a la calidad de eternos. Y hasta aquí la cosa parecía no muy difícil, porque desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Y ya en 2000 años cualquier cosita se le olvida a uno, ¿eh? Con que se nos olvidó lo que pasó el domingo. Entonces había un poco de confusión en esto, un poco de confusión, y se nos estaba olvidando para qué fuimos creados. Bueno, a lo que quiero llegar, usted me hace señas, hermano, cuando pare. De todas maneras yo puedo seguir mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces viene y dicen, tenemos un problema, este me quiere quitar el cetro. Se nos olvidó que el propósito era regresar a ser Adán perfecto, sin pecado. Por eso Yeshua es el postrer Adán. Muy bien, porque es perfecto y sin pecado. Entonces viene y se les olvidó eso y empezaron a pelear. Y cuando en la casa se empieza a pelear, se pierde la unidad. Y cuando se pierde la unidad, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿qué sucedió? José baja a Egipto vendido, tiene su travesía que ya la conocen, hasta que llega a ser el virrey de Egipto. El segundo después del que dominaba Egipto en esa época. Es como que estemos hablando que fuera Washington o New York, el dominio del mundo. Así, de esas dimensiones era Egipto. Y José, el que habíamos matado, el que habíamos, vendido, y a saber si se murió en el camino, a saber qué lo hicieron, saltó la liebrita por allá. El sueño que había tenido José era que iba a ser rey. ¿Pero dónde? En Egipto. ¿Y para qué? Para redimir. ¿A quién? A sus mismos hermanos. José, allá en Egipto, tiene dos hijos. Uno llamado Manasés y otro Efraín. Estos dos hijos, cuando Jacob baja por la hambruna y desciende a Egipto, le dice, enséñame a tus hijos. Enséñame a tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos míos serán, le dijo a José. José era el hijo amado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucedió? Leví, por castigo por haber hecho el pleito contra los, se me da el nombre de los pueblos que atacaron Leví y Siquem, fue castigado. Bueno, pero no les cuento esa historia. Lo importante es que Leví sale y José sale dentro de las 12 tribus. ¿Por qué? Tus hijos, le dijo a José, serán míos. Capítulo 48 de Génesis. ¿Y qué va a pasar? Le dice, Manasés va a pasar, Efraín como primogénito, como hijo segundo de José, y Manasés como primogénito, pasan a integrar el pueblo de Israel representando a su padre José. ¿Vamos bien hasta este momento? Amén, qué bueno. Entonces, por eso es que ustedes ahora ven, y ven allá, todo el mundo discute en el Apocalipsis la lista de las 12 tribus, que si son 12, que son 14. Son las mismas 12 tribus, nada más que Efraín y Manasés son los descendientes de José, que ahora forman parte de las 12 tribus de Israel. Pero cuando la Biblia, o la Torá, o los profetas nos hablan de las tribus de José, nos están hablando de Efraín y Manasés, que este concepto se extiende después a más. Ya lo van a ver. Entonces, así queda conformado el pueblo, y así queda instalado en Gosén, que era una tierra de agricultores y de ganaderos y todo, que no les gustaba mucho a los egipcios hacer ese trabajo. Se establecen y era una relación de amistad y de desarrollo. Pero de venir de amistad y desarrollo terminamos esclavos. Y la Torá nos enseña que terminamos esclavos por haber olvidado los mandamientos del Eterno.
¿Se olvidaron los mandamientos? Sí. Entonces los dejó 430 años metidos ahí. Y ya éramos esclavos. Esclavos de todo tipo. Porque para su información, Israel no solo era esclavo de ladrillos y paja, de hacer ladrillo y paja, también eran esclavos del oro y la plata. También eran esclavos de la magia en Egipto. Se habían introducido. Eso es parte de la historia, acuérdense que la Biblia no puede contener todo, no cabría todo. Pero esa es parte de la historia. Israel no solo era esclavo a nivel de obreros, también era a nivel aristocrático, pues, o realeza. Eran esclavos. De hecho, se contabiliza, de acuerdo a los midrash, a las leyendas, que más o menos a ver si no me equivoco, ¿cuánto es el valor? Ya se me fue. Creo que son como 48,000 que no salieron de Egipto. Ellos quisieron quedarse ahí. Pero no, aquí estamos bien en Egipto. Si yo soy el compadre del no sé qué, del rey, del faraón, ¿qué me voy a ir a hacer al desierto a que me coman los escorpiones? No, aquí me quedo. Y así pasó. Así que el pueblo llega a la historia de Moisés, José se encuentra con sus hermanos y de ahí surge, ¿verdad?, toda la historia que ustedes conocen de las Escrituras, que es sacado el pueblo de Israel de Egipto, llevado y cruzado por el mar, y luego van al Sinaí y ahí se les entrega la Torá. Ahí se les entrega la Torá escrita. Pero la pregunta es, ¿les entregaron una Torá escrita? Sí. Y alguien me podría decir, pero antes, ¿había Torá entonces? ¿Había instrucción del Eterno antes? Sí. Y este versículo que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Y ahí no había Torá escrita. ¿Por qué el pueblo fue 430 años esclavo? Porque olvidaron la Torá. Olvidaron la Torá, la instrucción que Abraham les había dado, y olvidaron el objetivo de bendecir a las naciones, y se pelearon, y llegaron a Egipto para bendecir a Egipto, y luego, después de recuperados, de haber comido bien, de haber prosperado, tenían que regresarse a la tierra prometida. Aquella tierra donde su padre Abraham se había establecido, y donde su padre Jacob vivió, y donde Isaac no se movió, porque a Isaac no se le permitió bajar a Egipto. Aquí te quedas, le dijo, porque mi hijo Abraham guardó los mandamientos y los estatutos, yo aquí te voy a bendecirle. Pero ¿qué pasó? Claro, después de 430 años nos olvidó que había que regresar. Y al no regresar, el Eterno dijo, bueno, si estos no los despierto, que se levanten y vengan de regreso. Algunos ya ni sabían que estaba la promesa de retorno. Y otros clamaban haciendo ladrillo que la promesa se cumpliera. ¿Qué hizo el Eterno? Ve a mi pueblo y diles que vengan a adorarme aquí a este monte. Y cuando me pregunten quién eres, ¿cómo que quién eres si eran el pueblo de Israel esclavo? ¿Qué acaso se les olvidó el Elohim de Abraham? Y él les dijo, diles que yo soy el Eyé, Asher, Eyé. Seré el que siempre seré. Yo soy el Elohim de tus padres, le dijo a Moisés. Soy un Elohim de vivos, no de muertos. Ve y sácalos y tráemelos, que ellos tienen que servirme. Israel es mi siervo, es mi primogénito, dice el capítulo 4 de Éxodo. Ve y tú vas a sacármelos de ahí. Moisés ya estaba entrenado y conocía bien a los egipcios. Así que va, Moisés, cumple esa tarea. Pero ¿para qué los iba a ir a traer? Para que recuperaran la Torá. Para recuperar la Torá tenía que darle la Torá escrita. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Pero, a ver quién tiene la versión de la Biblia que usaba Abraham.
¿Tendrá usted alguna versión de esa Biblia? ¿Cuál usaba Abraham? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál? Él le hablaba, ¿verdad? Él le decía por dónde iba a ir. Con esto no le estoy diciendo que guarde su Biblia y ya no la vuelva a usar, ¿verdad? No, mi hermano me va a regañar a mí después. Les estoy diciendo que el hombre, antes de este momento que nos escribieran esta Biblia, al menos los 5 libros primero, porque después se fue escribiendo el resto, ¿verdad? No teníamos ni siquiera papel, ni la escritura, ni nada. ¿Qué teníamos? Verbalmente se enseñaba. Y el Espíritu le hablaba a Abraham. El Espíritu le decía qué hacer. Sal y te dirá. ¿Y ahora qué hago? Vete para allá. Ahora ve y dile a tal, ¿cómo se llama? Abimelech tal cosa. ¿Qué le daba? ¿En qué versículo leía él eso? En ninguno, ¿verdad? Pero habíamos perdido la sensibilidad de escuchar la voz de mi Creador. Entonces tienen que darnos algo escrito que nos permitiera recobrar el camino. Esa es la función de la ley, recobrar el camino. Así que así fuimos, de la mano de Josué, entramos a la tierra prometida. Y se conforma una vez más el pueblo de Israel en tierra prometida. Una vez más estábamos ahí. ¿Desde cuándo venimos estando ahí? Desde que Abraham llegó y se asentó ahí, en la tierra de Canaán. Luego Abraham tuvo que emigrar a Egipto. Mire cómo es, los ciclos se repiten. Y Abraham después regresó de Egipto rico, abundado. Y después, ¿qué pasó? Su hijo Isaac, que en hambruna, le dijeron, no, tú no bajes, tú te quedas. Por eso dice que en Isaac será llamada la promesa. Luego después viene Jacob y él sí baja. ¿Y cómo sale todo Israel de Egipto? Rico y abundado. Y la promesa es, de acuerdo a las profecías, que nosotros saldremos del Egipto mayor en el que nos encontramos, porque un acontecimiento mayor que los tiempos de Egipto, dice, sacaré a mi pueblo de todo en medio de las naciones y los traeré. Y entonces ya no se dirá qué grandes milagros hizo el Eterno en Egipto, se dirá cómo ha recogido a todo el pueblo de Israel de en medio de las naciones. Y eso nos debe de incluir. Esa es la idea, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Ok? Pero para garantizar que seamos recogidos, tenemos que entender cómo juega este proceso de recolección del pueblo de Israel y cómo pueden entrar ustedes y yo en ese proceso. Bien, ¿cómo queda conformado entonces ya en esa tierra el pueblo de Israel? Miren, aquí están las 2 porciones de Manasés, aquí está Efraín, Gad, Dan, Judá, Rubén, Simeón, y acá arriba está Zabulón, Isahar, Neftalí y Aser. Este es el mapa como quedó por primera vez ya en tierra prometida las 12 tribus de Israel. Porque antes solo un pedacito ocupó Abraham. Si Abraham tenía una comarca pequeña. ¿Saben cuántos éramos israelitas cuando entramos a Egipto? A ver, ¿quién ha leído? ¿Cuántos entramos a Egipto? Dice que éramos 70. 70. Y salimos 3 millones de Egipto. Poquito, ¿verdad? Es como que usted le diga a todo El Salvador se va a ir para Estados Unidos. Agarren sus maletas. Y decimos a caminar por ahí, para Guate primero. Es un acontecimiento inmenso. Al final estos 3 millones se reparten ahí, cada quien con su tarea. Quiero que observen dónde está Judá. Miren, este pedacito de Judá es el único que se ha recuperado. Esta franjita de aquí, miren. Y aquí donde está Aser, Neftalí, Manasés y toda esta área, ¿qué creen que es ahora en la actualidad? Y tenemos un serio lío, porque todas estas tierras son Irán, Irak, el Líbano. Ahora comprenden por qué no nos quieren por ahí. Porque ellos saben que esta promesa se tiene que cumplir.
se tiene que cumplir porque no se ha cumplido todavía. Y eso es lo que se está fraguando en todo el mundo, levantándose los israelitas que van a ir a vivir en todas estas tierras. Esa es la casa de Israel regresando. En la tierra prometida, ¿qué pasó? Vivimos 3 ciclos, o 2 más bien dicho. El periodo de los jueces, comenzando por Débora, que fue juez en el pueblo de Israel, Gedeón, Sansón y Samuel, los jueces, ¿verdad?, de nuestro pueblo. Y luego tuvimos el periodo que inicia de los reyes, rey Saúl, rey David, rey Salomón y Roboam, que sucedió a Salomón. ¿Qué pasa con este reinado? Este último reinado que teníamos con Roboam, ese reino se rompió. El rey Salomón comete uno de los pecados contra Elohim más peligrosos de cometer, y es el pecado de la idolatría, levantar altares. O sea que aquello que mi padre Abraham había dejado, Salomón con toda su sabiduría había tropezado y había pecado contra Elohim. ¿Qué le pasó a nuestro rey? Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, de las naciones acerca de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os unáis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. ¿Qué le pasó al rey? Se fue tras otros dioses. ¿Hacia dónde lo llevó ese pecado? Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, se cumplió eso, ¿eh? ¿Y qué pasó? Su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como su padre David lo había sido. Primera de Reyes 11:4. Y aquí comienza una de las partes históricas de nuestro pueblo Israel más duras. Porque nuestro pueblo Israel, desde aquí hasta hoy, no ha podido ser esto. Miren, nuevamente. ¿Qué no hemos podido ser nuevamente? Esto, miren. Israel, después de Salomón, nunca ha vuelto a estar unido. Y eso es un problema, porque ahora tenemos 3 vueltas al nudo. ¿Se acuerdan cuando encumbrábamos piscuchi y se nos enredaba la coca, la nocilla coca, el hilo, o la cuerda del trompo? No le hallábamos por dónde. ¿Sabes qué? Le decían: bota eso y hagamos un nuevo enrollador. Les. ¿Por qué? Ese ya se hizo coca, no hallamos por dónde resolverlo. Y aquí estaba pasando algo parecido. Resulta que Adán pecó, pero él les dijo a Enoc, a Sem y a nosotros cómo se iban a recuperar. Ellos le pasaron la pelotita a Abraham, y Abraham se la pasó a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos. ¿Y qué resultó? Sus 12 hijos se pelearon. O sea que ya tenemos 2 problemas ahí. Uno, Adán perdió el estado original de eterno y sin pecado. Luego, Abraham a sus hijos les transmite que hay que recuperar ese estado. Isaac hace caso y procrea a sus hijos. Jacob hace caso y se procrean sus hijos. Y estos desobedecen ese objetivo y se ponen a pelear y se pierde esa noción. 2 problemas, ¿verdad? Y todo con un montón de años en medio. Y luego medio nos recuperamos, salimos de Egipto, el Eterno nos da dinero y prosperidad, una nueva tierra, vaya, comencemos de nuevo. Pero si se apartan su corazón de guardar sus mandamientos como su padre David, yo los voy a expulsar. Si se mezclan con sus vecinos, si no siguen la instrucción, porque el objetivo es que ustedes influencian al vecino y no que el vecino los influencie a ustedes. ¿Y qué pasó? Resultó que los vecinos nos influenciaron a nosotros. Se nos infiltraron los cananeos, las moabitas, las hititas, y como eran bonitas, no hubo qué hacer, según la historia, ¿verdad? Se mezclaron, y nuestro rey Salomón lo hizo igual. O sea que él había llegado a la cúspide. Salomón era la lumbrera de Israel. No ha habido un sabio mayor que Salomón, dice.
Y después de Salomón hemos venido otra vez en decadencia. Y si me da tiempo en esta semana, les explico por qué Israel se compara con el ciclo lunar. Tiene que ver con la caída y con la levantada. La luna desaparece, ¿verdad? Y luego empieza a crecer hasta que llega a la plenitud y después vuelve a menguar y está como que ya se va a desaparecer y vuelve a empezar otra vez, ¿verdad? Desaparece un ratito y regermina. Así es Israel. Así es que dice el libro de Mateo 17:17, de Abraham desde Abraham dice, hasta David, 14 generaciones, 14 días lunares. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta el Masías, 14 generaciones. Somos como la luna, 14 en ascenso, 14 en descenso. Pero tengo una información que darles ahí. La 14 fue Yeshua. Por eso es que está puesto eso en Mateo. Pero bueno, esa es otra línea de enseñanza que hay que abarcarla también. Lo importante es que la luna empezó a menguar desde el pecado de Salomón en adelante. Y problemas, porque ¿hacia dónde nos llevó el pecado? Hasta la división del pueblo. Bueno, esto es lo que hizo Salomón. Hizo Astoret, Bilcón y Miol. Estos son los altares que hizo. ¿Y qué sucedió? Una sentencia, perdón, se me fue. La sentencia de la idolatría de Salomón dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. A Salomón le estaban diciendo: te voy a quitar el reino y lo arrancaré de tu mano y se lo voy a dar a tu siervo. Aquí hay un serio problema. Libro de Reyes 11. ¿Por qué? Se le había prometido a David que de sus lomos iba a salir el rey que se sentaría para siempre. Será la promesa de David. Y resulta que Salomón, el más esplendoroso, lo estaba perdiendo. Y se le estaba yendo de sus manos. De hecho, se le fue. Por eso es que Salomón, al oír esta sentencia, le dijo: sin embargo, no lo haré en tus días. O sea que te voy a dar chance hasta que te muras. Por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. O sea que le dijo: voy a arrancarte el reino, pero no te lo voy a dar todo, te voy a dar nada más una parte del reino a tu siervo. ¿Y quién era el siervo? ¿Quién era el siervo? Si ustedes se fijaron en el mapa, se gobernaba desde Judea, que estaba en medio del mapa. Ahí está, Judá. Y para arriba estaba Benjamín, y un poco más arriba estaba ¿quién? Efraín, decía. Este Efraín tenía como líder a un hombre llamado Jeroboam, y él comandaba todas las restos de las tribus del norte. Él era el enlace, y a ese se le conocía como el siervo de Salomón. Era el hombre de confianza de él. Cuando a Salomón le dicen: voy a entregar el reino a tu siervo, se le disparan las alarmas, porque él tenía que heredarle a Roboam. ¿Y qué hago? Entonces intentó una cosa así de última hora. ¿Qué pasó? El profeta Agías silonita, ¿verdad? El siervo era Jeroboam, llama a Jeroboam y le hace una profecía, y le dice: agarró su manto, un manto probablemente parecido al que tienen ahí los jovencitos, agarró su manto y lo partió en 12 pedazos. Suena a 12 tribus de Israel, 12 pedazos, ¿verdad? Porque ahorita lo que vamos a partir es el reino. Le entregó 10 pedazos del manto a Jeroboam y un solo para Roboam. Entonces Judá, que era Roboam, más uno solo, Benjamín. Y las otras 10 a Jeroboam. Pero esto todavía era el acto de declaración de la profecía, todavía no se cumple en ese momento. Salomón, al darse cuenta de eso,
intenta matar a Jeroboam, a su siervo de confianza, y no lo logra, porque el profeta Ahías lo protege y le anuncia: cuidado. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa de nuestro Creador. ¿Cuál? La de romper en dos partes el reino de Israel. Entonces, la chispa que después encendió la mecha para que se consolidara, esto fue ya hasta después de la muerte de Salomón, porque el heredero natural iba a ser Roboam, y de hecho lo fue. Roboam es coronado como rey, Jeroboam y la asamblea de Israel están presentes ahí, todos como pueblo de Israel. Ahí no hay división todavía, aquí está Jeroboam. De hecho, Jeroboam todavía no comprendía muy bien lo de los 10 pedazos, pero se presenta ahí y le hace una petición al nuevo rey. Mira, Roboam, ciertamente, le dice, tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, aquí nos vamos a mantener. Eso de la división a mí no me suena, le dijo Jeroboam. Entonces él le dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, ¿ven qué hizo Roboam? Consultó con los más viejos de la comunidad, ¿verdad? O del pueblo. Conocen la historia, ¿verdad? Se fue a consultar a los más jóvenes, les dijo: no, fregarlos más, subirles los impuestos. Aquí vos mandás, vos sos el rey. Nadie se va a ir, y si se van los agarramos. No se nos van. ¿Qué hizo Roboam? Desatiende el consejo de los ancianos, todo lo contrario, ¿verdad? Y atiende el consejo de los jóvenes, y les responde y les dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces viene la reacción. Esa es la mecha, ¿verdad? Y estalla la cosa, y las tribus del norte, comandadas por Efraín, le dicen, toman una decisión de labios de Jeroboam, y le dice: cuando todo Israel vio que el rey y los que no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Se fueron hacia el norte, olvidémonos de esto. Aquí no hay más Israel. Problema, porque ese era el instrumento que el Eterno había predispuesto. Y el reino se dividió, se partió la corona, y una nación que iba a servir, que la sacaron rica a una tierra prometida, ahora estaba dividida. Miren pues, se dividieron 2 tribus que en todo el resto de las escrituras de la Biblia que usted tiene en sus manos, espero que no la hayan dejado, en esa Biblia a partir de este momento va a conocer 2 términos. ¿Cuáles son esos términos? 2 tribus del sur, llamada reino de Judá, o hijos de David, o reino de David. Son los que actualmente conocemos como judíos, y que Pablo, este término es importante, solo apréndanselo, y si les caigo bien después les doy una clase por qué. Peritomé. Ojo, la tribu de Judá que se quedó con Benjamín se fueron conocidos como los judíos actuales. En tiempos de Pablo eran los judíos, pero también en griego les decían los peritomé, que es el término que usted lee en la Biblia, que dice los de la circuncisión. Ese término peritomé se tradujo como los de la circuncisión. Entonces este es un gentilicio, es una forma de llamar a Judá y a Benjamín. ¿Ya? ¿Conocen al judío Pablo? Bueno, Pablo no era judío. ¿Quién me dice amén? ¿No creen ustedes que Pablo no era judío? Hermano, ¿de qué tribu era Pablo? Pablo era benjaminita, pero a las alturas de que Pablo vivió, ya la mezcla era profunda y nadie se entendía
este es de Benjamín, aquel es de... No, aquí todos somos judíos, decían. Y Pablo era de Benjamín, tribu de Benjamín. Ojo, y Benjamín era el segundo hijo de Rachel, ¿verdad? Léanlo, ahí está en Gálatas. Yo soy maestro de maestros, dice, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, perfecto, le dice, soy ortodoxo, le dice. Así se describía Pablo. Pero bien, ¿qué me interesa? Que recuerden, dos tribus del sur llamadas judíos, que son los que hasta ahora evolucionan y llegan a este muro a orar ahí. Ustedes los tienen aquí en la fotito. Esta es una parte de Israel. ¿He sido claro? Bueno, y después pueden ir con Jorobán. Y la otra parte que se la llevó Jorobán, 10 tribus del norte se le llaman. Las tribus del norte, dice la Escritura. O la casa de Israel, el reino de Israel. O las tribus de Efraín, dicen las profecías. O las tribus de José. O, en los tiempos de Pablo, los acrobustia. ¿Y qué significa acrobustia? Lo tradujeron a nuestro idioma como los incircuncisos. Pero sepa usted que estas 12 tribus, tanto en el reino del sur como en el reino del norte, todos se circuncidaban. ¿Por qué les llamaban acrobustia entonces incircuncisos? Porque para los judíos, después, aquí este reino quedó dividido. Aquí estaba Efraín y de aquí para allá, los acrobustias, los tribus de José, Efraín o casa de Israel, los tribus del norte. Y aquí para abajo, estos pedacitos de acá, tribu del sur, hijos de David o los judíos. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.